No te lo esperaba, ese hombre, esa mujer te traiciona. Bendito sea el poder de Dios. Pero quiero pedirte en esta tarde, querido hermano, que hay alguien que está en la puerta de ese corazón herido, de ese corazón maltratado. Bendito sea Dios. Y que esa persona está esperando que tú le abres esa puerta de ese corazón, porque Él quiere entrar. Esa persona es Cristo Jesús. Bendito sea Dios, que está tocando en este momento ese corazón maltratado, ese corazón herido, muchas veces burlado, bendito Dios, por aquellos que no te comprenden, por aquellos que te han traicionado, santo Dios. Pero Jesús quiere entrar en ese corazón. Date, querido hermano, esa oportunidad. Confía en el Señor en esta tarde. Abre ese corazón al Señor, que Él no te va a defraudar, querido hermano. El Señor está a la puerta y llama, dice la palabra de Dios. Y si tú escuchas su voz y abre la puerta del corazón, Él va a entrar en ese corazón herido, maltratado, rechazado, querido hermano. Y Él va a cenar contigo y tú con Él, con el Maestro, el Rey de Reyes, Señor de señores, querido hermano. Por eso es importante, querido hermano, que no te distraiga en esta tarde, que le abra la puerta de tu corazón al Señor, que te dé la oportunidad, querido hermano, porque muchas veces las situaciones que ya hemos venido pasando hace que el corazón se endurezca y decimos muchas veces: yo no vuelvo a amar, yo no vuelvo a creer, bendito Dios, en el amor. Pero el Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere limpiar esa casa, bendito Dios. Pero Él necesita algo de ti en esta tarde. Él necesita que tú le abras la puerta de par en par. Porque Dios, el Señor, es un caballero, querido hermano. Y donde no lo invitan, Él no entra. Gracias, Señor, te damos. Porque eres grande, porque eres poderoso, mi Dios. Porque yo sé que estás tocando muchos corazones en este momento. Gracias, Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí estamos por voluntad de Dios. Mi nombre es Pedro Vázquez. Pertenezco a este hermoso ministerio, Intercesores Misericordiosos de Belén. Yo sé que muchos esperaban ver a Nano en esta tarde, pero van a tener que soportarme un ratico a mí aquí ahora. ¿Qué ustedes creen? Amén. Porque los planes de Dios son perfectos, querido hermano. Cuando Sol me llama ayer, ella me dice: hermano Pedro, a usted le va a tocar la segunda reflexión, porque el hermano Nano le picó una avispa. Y yo lo que dije fue: Señor, wow, humanamente me sorprendí. Y yo le dije: Señor, ¿y la avispa no pudo picarle el lunes? No pudo picarle el lunes la avispa, humanamente, querido hermano. Pero lo importante es que estamos aquí, querido hermano, porque el Señor lo ha planeado, lo ha querido así. Así como están ustedes en este día aquí, en la presencia del Señor, que pudieron estar en muchas otras partes, pero decidieron por Dios, querido hermano. Dios es primero. Y le traigo un tema el día de hoy que nos va a ayudar mucho a todos. La verdad te hará libre. ¿Cuál es el tema? La verdad te hará libre. Porque hoy en día, querido hermano, la gente no está aceptando la verdad. Hoy en día vivimos en un mundo que quiere una mentira disfrazada de verdad. Hoy en día el ser humano, de arriba hasta abajo, quiere vivir la vida como quiere, como le da la gana, como dicen por ahí. No sabiendo que tenemos un manual que debemos de seguir, unos preceptos que debemos de obedecer. Y por eso nos falta mucha humildad para reconocer cuando nos corrigen. Porque Dios nos ama a nosotros como sus hijos, pero Dios nos corrige.
y nadie quiere aceptar la corrección. Para usted poder crecer en lo espiritual, tiene que aceptar corrección, tiene que aceptar, como una vez que me estaban corrigiendo a mí, recuerdo, y yo lo que hice fue bajar la cabeza y comencé a escuchar. Pero a veces duele, a veces pica, querido hermano, porque nadie quiere que lo corrijan. Pero sin embargo, queremos vivir de apariencia, queremos vivir de vanidades, y hoy en día muchas cosas que están haciendo daño, querido hermano. Las redes sociales, por ejemplo, que se vive de apariencia, esa foto linda que vemos, sonriente, la gente muchas veces comiendo ese mejor plato, de una vez le tiran una foto, y cuando viene a ver es un viajante que le está pagando la comida. Porque todos vivimos una apariencia ahora mismo en las redes sociales. No somos auténticos, querido hermano. Queremos engañar al mundo, pero a Dios no podemos engañarlo. No podemos vivir de hipocresía. Y hasta Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Y eso es lo que nos interesa a nosotros en esta tarde, conocer la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús, querido hermano. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús llevaba un sacrificio, querido hermano. Llevaba una renuncia. Y Pilato quiso, como nos pasa a nosotros muchas veces, complacer a la gente. A pesar de los mensajes que Dios le mandó a Pilato, él como quiera dictó la sentencia de muerte a Jesús. Porque ya en sueño su esposa le había advertido, este hombre que tú tienes ahí es un hombre santo. Le dijo su esposa, pero él prefirió complacer a la gente, complacer el mundo, como nos pasa a nosotros muchas veces, que en vez de acercarnos a los sacramentos, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nos esclavizamos con un hombre o una mujer y nos estancamos espiritualmente, querido hermano. No nos acercamos a los sacramentos, a la confesión, que es una lluvia de gracia para todos nosotros. Y por eso vemos hoy día, yo lo diría así, que hay una anemia espiritual, querido hermano, en el pueblo, porque estamos haciendo lo que queremos. No queremos sacrificarnos, no queremos obedecer la palabra de Dios. Y el mundo tiene muchas invitaciones. Y a la hora de la verdad no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que nos manda Jesús. Por eso hay mucha anemia espiritual, querido hermano. Y nosotros estamos viendo cómo pasa el tiempo y la gente no quiere cambiar. Cómo pasa el tiempo y la gente en el mismo banco sentado. Cómo pasa el tiempo y nos cuesta entregarnos a Dios. Y no debería ser así. Nosotros que decimos que amamos a Dios, todos levantamos la mano porque amamos a Dios. Pero ¿y los hechos? ¿Y la realidad de mi vida? ¿Y mis acciones? Yo le decía a alguien en estos días, ¿tú amas a tu papá? Y me decía, sí, yo lo amo. ¿Cuántas veces tú lo visitas? Yo lo visito poco porque no tengo tiempo, porque trabajo. Y eso es amor. Porque el que ama se sacrifica, el que ama se entrega, el que ama se preocupa por el otro, el que ama perdona. Porque soporta como Cristo soportó el peso del pecado en la cruz. Por nosotros, por amor. Y a nosotros nos cuesta muchas veces perdonar a alguien. Preferimos guardar resentimientos y vamos a entrar a la palabra de Dios en este momento. Bendito sea Dios. La palabra de Dios está tomada de San Juan, capítulo 8 del versículo 30 y siguiente. Y la leemos de pie en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Esto es lo que decía Jesús. Muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Les respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús le contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libre, ustedes serán realmente libres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, pueden sentarse unos momentos. Ahí podemos nosotros ver de una vez, queridos hermanos, cómo el Señor habla de una manera sencilla, de una manera muy humilde. Por eso decía ahorita que el Señor cuando Él habla es para enseñarnos a nosotros, para instruirnos. Pero muchas veces choca con muchas realidades que estamos viviendo hoy día. Y nos cuesta creerle a Jesús. Porque usted dirá, Jesús en aquel tiempo andaba y era fácil verlo. Pero hoy en día nosotros podemos verlo a través de las Escrituras, a través de un hermano, a través de los sacerdotes. Jesús sigue hablando, Jesús sigue haciendo milagros, Jesús sigue sanando, Jesús sigue liberando, santo Dios. Pero hay que creer, hay que obedecerle a Él. Y primer punto que quiero señalar del Evangelio: perseverancia, querido hermano. Así mismo lo dice: el que persevere en mi palabra será discípulo mío. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es perseverar? Es continuar aunque la corriente esté fuerte. Es creerle a Dios aunque mis ojos vean cosas que son malas, una enfermedad, una deuda, una esclavitud de un pecado, la droga, no sé, ustedes sabrán. Pero debemos primero de perseverar en la palabra, pero debemos de conocer la palabra primero para poderla entender. Debemos de estudiarla, querido hermano, porque dice un santo, San Agustín: quien desconoce la Escritura, desconoce al mismo Cristo. Bendito sea Dios. Mire la consecuencia, qué grande. Muchas veces mucha gente dice, yo creo en Dios. Mucha gente dice, yo soy de Dios. Pero a la hora de la prueba, como dice la Escritura, se rajan, se desesperan. Incluso que muchos, cuando no consiguen esa promesa que Dios le tiene, se van hasta brujos, se van a leer la taza, se van a los horóscopos, porque quieren que les resuelvan de una vez. Usted no sabe si a través de esa enfermedad, de esa situación, el Señor lo va a hacer más santo a usted. Usted no sabe si el Señor quiere que usted ore más por ese hijo, por esa hija, por ese matrimonio. Dios sabe todo, querido hermano. Simplemente nosotros debemos de obedecerla, de obedecer la Escritura. Y la segunda parte, después de yo conocer la Escritura, es practicarla, querido hermano. Poner en práctica lo que yo aprendo. El amor, por ejemplo. Jesús dejó un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Pero nos cuesta perdonar, guardamos resentimientos, no me bebo ni un café con el vecino, mi esposo, tengo resentimiento con él porque por muchas razones, y viceversa también.
Pero el Señor no manda a poner la otra mejilla. El Señor no manda al diálogo a hablar, al ser sincero, querido hermano. Porque de lo que habla el corazón, va a hablar siempre la boca. Y la segunda parte, discípulo, querido hermano, como nos dice la Escritura, serán verdaderos discípulos míos, dice el Señor. Y nos lo dice a ti, me lo dice a mí. Discípulos, hijos de Dios. Vamos a ponerle cristiano, querido hermano. Todos somos cristianos. Ya todos sabemos. Pero sin embargo, un cristiano no puede andar en todos los lugares. Un cristiano tiene que reflejar ese amor, esa presencia de Dios donde quiera que va. Pero muchas veces queremos hacer lo que nosotros queramos. En la iglesia parecemos santos, pero cuando salimos allá afuera, lo primero que hacemos es meternos a una banca, meternos a una casa a chismear. Y así una de tantas cosas. Por eso nosotros vemos que los sacerdotes, unos son más estrictos que otros, pero en su mayoría son muy estrictos con el servicio a la iglesia. Muchas veces nosotros vemos que al sacerdote, que si tú no comulgas, tú no puedes leer, no puedes predicar. Y eso es cuidándonos nosotros mismos. Pero también eso trae una consecuencia. Por eso hay que obedecerle a los sacerdotes. Ustedes se imaginan que yo me voy a poner yo de ejemplo, predicándole aquí a ustedes, y ahorita me vean en un colmadón. ¿Se ve bien eso? O me vean jugando, o me vean quizá jugando gallos, por decir algunas, porque son muchas. Y el Señor nos cuida a nosotros, porque somos imagen de Dios. No podemos andar como anda el mundo, debemos ser diferentes. Porque ustedes se imaginan una persona débil en la fe que me ve a mí aquí predicando y luego me ve allá. ¿Qué es lo que va a decir? Y ese no es el que predicó bonito allá en Tierra Nueva. Y ese no es que se cree santo. Y ese no es que hablaba del amor de Dios. Y ese no es que hablaba del perdón. Pero sin embargo, míralo cómo está ahí. Y ahí viene piedra de tropiezo. Lo primero que él va a decir es: por eso es que yo no voy a la iglesia. Porque esos son mamás los que están afuera. Mire, tenga cuidado. Tenga cuidado. Y por eso es, querido hermano, que un cristiano no puede estar en todas partes. Incluso seguir a Jesús cuesta, querido hermano. Por eso las persecuciones. Me decía un hombre del trabajo: yo tengo 20 años casado, o sea, en unión libre. No es necesario casarse por la iglesia, porque ella está conmigo y yo con ella. ¿Qué más queremos? Estamos viviendo un matrimonio. Y yo veo, oigan el ejemplo que me puso, señores, cómo el diablo engaña a la gente. Santo Dios, el Señor los reprenda. Yo he visto gente casándose por la iglesia que tienen 15 y 20 años, y de una vez que se casan por la iglesia se separan, se dejan. Entonces mejor no casarse por la iglesia. Y yo, mira qué buena expectativa tú tienes. Y yo le dije: lo que pasa es que a ti no te van a pasar situaciones, porque el diablo te va a dejar tranquilo, porque tú estás caminando con él. Ahora, el diablo sí va a atacar a aquellos que reciben la Eucaristía, a aquellos que tienen el sacramento del matrimonio. Cuántas tentaciones, cuántas pruebas, pero agarrado de Dios podemos vencer en el nombre poderoso de Jesús. Santo Dios, dáselo más fuerte, porque es para Cristo, bendito Dios. Y así me decía él, me ponía esos ejemplos tan hermosos. Y yo le decía, y le detallaba una que otra cosa, y le decía:
Miren, la gracia de Dios. ¿Se acuerdan en la boda de Caná? Un matrimonio santo, eso es lo más hermoso, querido hermano. En ese matrimonio, en esa boda, estaba quien: Jesús, María y los apóstoles. Ese es un matrimonio santo. Cuando unas personas se casan por la iglesia, Jesús está de por medio, querido hermano. La gracia de Dios está ahí. Y la gente no entiende eso. El mundo nos está vendiendo muchos sueños de vivir como tú quieras y así por el estilo. Pero cuando yo le preguntaba: ¿y qué te cuesta si tú amas a tu esposa? Si tú estás con ella y viven los dos felices, ¿qué te cuesta adquirir esa gracia del Señor? Y no me puso un pero y me dijo: espérate, lo que pasa es, tengo que dejar alguna cosita. Entonces, estamos viendo que lo que pasa, estamos actuando como Pilato, que queremos lavarnos la mano, pero tampoco ayudamos. Estamos actuando con hipocresía. ¿Ustedes se dan cuenta? No somos sinceros con Dios, porque creemos, Dios lo sabe todo. ¿Por qué a veces creemos que vamos a engañar a Dios? Y por último, querido hermano, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es así, querido hermano. Nosotros, cada uno de nosotros, ya dijimos que la verdad es Jesús. Conocer su palabra, meditarla y practicarla. Porque yo quiero decirte algo. Jesús pagó un precio muy alto por ti y por mí. Pero hay algo que no tenemos que tomar la decisión nosotros, de recibir esa gracia que el Señor nos ha dado, de nosotros procurar nuestra salvación, y conlleva sacrificios. ¿Qué dijo Jesús? Quien quiera seguirme, que cargue con su cruz cada día, pero tiene que haber una negación al mundo, tiene que haber un sacrificio, porque el cuerpo le gustan muchas cosas, pero no todo le va a aprovechar en lo espiritual. Nosotros podemos ver los sacramentos, por ejemplo, esos sacramentos, que la palabra sacramento significa medio para ser santo o instrumento para ser santo. Una gran herramienta que el Señor nos ha dado a nosotros para nosotros alcanzar la santidad. Pero no le damos el valor. ¿Cuántos? Y el diablo engaña tanto a la gente, que hay religiones por ahí. Vamos a hablar de bautismo, ese sacramento, que ellos dicen que yo no bautizo a los niños porque ellos no tienen conocimiento. Vea cómo el diablo engaña. ¿Y para qué es el bautismo? Porque para algo Dios lo dejó. El bautismo nos hace ser hijos de Dios. Ellos dicen que un niño no tiene pecado. Dicen ellos. Nosotros sabemos que sí, que venimos con el pecado original. Y si no, usted nace en el Edén. Usted no nace en el Edén. Usted nace aquí en la tierra, donde fue desterrado Adán. Entonces, primero, nosotros los católicos bautizamos a los niños porque queremos que sean hijos e hijas de Dios. Amén. Eso es. También heredero de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? El Espíritu Santo, querido hermano. Desde que usted recibe bautizo, el Espíritu Santo se posa en ese niño, en esa niña. También el bautismo nos marca como pertenencia de Cristo. Bendito sea Dios. Nos reviste de Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Lo dice Gálatas 3:27. Lo pueden anotar para que lo busquen después. Miren para cuántas cosas sirve el bautizo. Pero estamos viviendo en una ignorancia. Estamos viviendo como yo quiera. Y eso es peligroso. Y así también, si nos vamos a la Eucaristía, los 3 primeros sacramentos son los sacramentos de iniciación cristiana. Y esos 3 sacramentos, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía,
Son sacramentos que todo cristiano debemos de tenerlo. Son obligatorios, querido hermano, no es opcional. Esos tres, todos debemos tener esos sacramentos. Porque esa es nuestra fuerza, esa es nuestra guía, esa es nuestra gracia. Y muchas veces se nos olvida y vamos para la Eucaristía, querido hermano. Por eso hay tanta gente con anemia, tanta gente triste, tanta gente con depresión, tanta gente que ni ellos mismos se soportan. Prefieren odiar antes que amar. Y es que vivimos una anemia espiritual, querido hermano. Y Jesús dice en la Eucaristía: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Bendito sea Dios. ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué no le creemos? Y es que la Eucaristía es el pan, querido hermano, nuestro, de nuestra alma, porque nos preocupamos muchas veces por este cuerpo, por ponerle los mejores tenis, por ponerle las mejores ropas. Vanidad de vanidades. Es importante asearlo, cuidarlo, claro, pero le damos más prioridad a la carne que al alma. Y al final de nuestros días, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que dejarlo todo. Y si nuestra alma está manchada, si yo viví con anemia todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Y eso es, querido hermano, la Eucaristía. Cristo es el alimento que se da para que nosotros podamos resistir. Por eso hay tanta gente que no sale del hoyo, tanta gente que no puede salir del pecado, porque le cuesta, porque no tiene la fuerza espiritual para salir de ahí. No puede tomar decisión, querido hermano. Y la Eucaristía es nuestra fuerza. Nosotros somos un sagrario, querido hermano, cuando nosotros recibimos. Y lo que lo recibimos, sabemos el valor que tiene la Eucaristía. Cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, querido hermano, sentimos una alegría inmensa, sentimos un abrazo espiritual, no nos sentimos solos, sentimos un tesoro, hermano, en el alma. Por eso es que ustedes ven a muchas veces, que prefiere dejarlo todo y no a Cristo en la Eucaristía, porque no quiere sentir el vacío que sentía antes, porque no quiere sentirse solo, porque no quiere sentir esa tristeza nuevamente, bendito Dios. Y si nos vamos un poquito más allá en las Escrituras, hay unas personas que cuestionan a Jesús ahí y le dicen: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? En primer lugar, querido hermano, aquella persona que están hablando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, no reconocen el pecado, no reconocen sus culpas, creen que están haciendo las cosas bien, como me pasaba a mí. Yo me creí un santo. Ay, santo Dios, yo sí soy bueno. Así era yo también. Y eso, ¿qué es lo que pasa? Falta de conocimiento, querido hermano, que nos creemos santos, pensamos que no pecamos, y cuando actuamos de esa forma, ya no te hace falta la crucifixión de Cristo, pues ya tú te salvas tú solo o sola. Y dice: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Qué grandes palabras dice Jesús. Por eso dice la Escritura en otro evangelio, que hay un pecado que Dios no perdona. Sabemos que Dios lo perdona todo, ¿verdad? Pero hay uno que Dios no lo perdona. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es esto? Aquel pecado que usted no reconoce, querido hermano. Aquel pecado que usted no siente remordimiento, no se arrepiente. ¿Cómo lo va a perdonar Dios si usted se cree un santo?
Muchas veces ofendemos al hermano y se dan muchos casos. Jesús dice poner la otra mejilla. Usted conoce de Dios, toma la iniciativa para hacer las paces. Pero hasta eso no cuesta. Hasta eso, hermano, nos cuesta a nosotros, porque no queremos ser humillados. Y debemos de, porque la Escritura dice, aquel que se humilla, Dios lo va a enaltecer. Bendito sea Dios. Y como tenemos poco tiempo, le voy a hablar brevemente del testimonio, querido hermano. Tengo 10 minutos. Muchas veces vemos a la persona, los servidores, muy sonriente, muy feliz, que se le va bien, y Dios es el que nos sostiene, Dios que nos da la alegría, pero muchas veces pasamos un desierto. Miren, yo recuerdo cuando yo me quería santo de verdad, que no necesitaba de Dios. Yo recuerdo que yo hacía de todo. Yo trabajaba en la zona, recuerdo yo, y yo comencé a tener negocio de todas las, vendía zapatos, daba sane dentro de la zona, y el dinero no me daba, porque yo quería hacer de todo. Yo bebía, yo tenía un problema de adicción al juego, querido hermano. Yo era un ludópata. Yo jugaba todo en ese juego, ponía la esperanza en ese juego. Por eso vino en un endeudamiento. Y yo no veía nada de eso. Yo pensaba que estaba todo bien. Y por misericordia de Dios, querido hermano, un día mi esposa viene a un retiro de esto aquí en Tierra Nueva. Y ella es tocada por el Señor. Y ahora ella tiene una batalla. Ella está orando por mí porque quiere que yo también sienta eso. Pero yo me creo un santo. Y cuando esa esposa mía llega ya llena del Espíritu Santo, y yo le veo los ojos como el sol ardiendo en fuego, bendito sea Dios, me acuerdo como ahora mismo. Y esa mujer no se callaba, era un radio hablando de tanta maravilla que Dios había hecho en ella. Y yo no me atreví a hablar, y yo nada más decía, se volvió loca la mujer. Se volvió loca la mujer, pero cuando se calle yo voy a ver. Y me enamoró para el siguiente retiro y me hablaba bien, acompáñame por favor, que ven, que experimente. Y yo, ¿qué hice yo? Yo lo que hice fue que dije, yo te voy a acompañar, pero voy a ir a la 1 de la tarde. Pero ustedes creen que fue para complacerla a ella o fue para buscar de Dios. Fue para salir de ella que yo le dije eso. Ay, bendito. Bendito sea Dios, ¿eh? Pero el Señor se las sabe todas. Cuando yo vine al retiro a la 1 de la tarde, yo sentí, desde que yo pisé esta tierra, yo dije, ¿qué es lo que yo siento? Yo siento una tranquilidad, porque ni siquiera sabía lo que era paz, era mucha paz que yo sentía. Y yo venía cargado, perturbado, con tantas cargas, querido hermano, que ustedes no se imaginan, que venía arrastrándola desde ya y no podía con ella, y el Señor me estaba llamando. Y a mí me encantó tanto esto, que yo dije, mi amor, en el próximo mes voy a ir desde las 8 de la mañana al retiro. Porque Dios no te obliga. Dios sabe que yo fui, no fue por buscar de Dios. Ese día yo me llevé la paz. Pero luego en mí nació un deseo de buscar de Dios a través de las oraciones de mi esposa. Y el siguiente mes, cuando yo vine, yo empecé a alabar a Dios, yo empecé a cantar, yo empecé a bailar, porque me gustaba bailar mucho. Y yo me la bailaba toda. Y comenzó grito, lloro, grito. Y el Señor comenzó a hacer su obra en mí. Y cuando van y me oran y me dicen, comienzan a orarme, y yo caigo en el piso. El Señor comienza a mostrarme mi vida, santo Dios. Comienzo a ver tantas cosas que no eran del agrado de Dios. Santo Dios. Pero el Señor es bueno y maravilloso, misericordioso. Y el Señor hizo la obra en ese día, en mí. Y cuando yo me levanté de ahí, se levantó un hombre nuevo, bendito sea Dios. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Simplemente una pizca, porque ya el tiempo no nos da. Vamos a hacer una breve oración, querido hermano, ahora en este momento. Levántate de tu asiento, hermano, querido hermano y hermano. Quiero llamar por aquí a Maridania, a Isabel.
Y levanta tus manos, querido hermano, y vamos a alabar en este momento la presencia de Dios. Que con esta alabanza, querido hermano, tú te olvides de esa situación. Que tú le entregues todo al Señor. Abre tus labios, levanta tus manos y dile que Él es santo, que Él es poderoso, bendito y alabado sea. Oh Señor, te alabo por mi familia. Te alabo, Señor, porque te amo. Te alabo, Señor, por esa enfermedad. Te alabo, Señor, por tantas cosas que tú me has dado en este día. Has alabado. Oh bendito. Alaba pueblo. Alaba pueblo. En las alabanzas se rompen las cadenas, querido hermano. En las alabanzas se pasea el mismo Jesús. No deje que Jesús pase de largo de tu asiento, bendito Dios. Alábele a Él. Grítale a Él en este momento, porque Él es santo, porque Él es poderoso. En las alabanzas se rompen todas las cadenas, querido hermano. En las alabanzas ese muro de odio tiene que caer en el nombre poderoso de Jesús. En las alabanzas, querido hermano, se enciende el fuego del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Ese odio tiene que quemarse con el fuego del Espíritu Santo. Sigue alabando, sigue adorando. Oh alabado sea, oh bendito sea, oh poder de Dios. Se siente la presencia de Dios en esta tarde. Alábame. Alábame. Levanta tus manos. Vamos a pedirle a Jesús que nos sane en esta tarde. Termine de sanar nuestras heridas. Señor, aquí me tienes de rodillas ante tu presencia, pidiéndote que sanes los recuerdos tristes de mi vida y las heridas que habitan en el centro de mi alma. Yo sé que una sola palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, dile: sáname, Señor. Levanta tu voz y cántalo. Sáname, Señor. Dígale a Jesús, dígale: sáname, Señor. Sé que puede hacerme libre, dígale: sé que puede hacerme libre. Puede hacerme libre, sé que puede hacerme libre, porque grande es tu poder. Sé que puede hacerme libre, sé que puede hacerme libre, sé que puede hacerme libre.
Bendito sea Jesús. Una vez más vamos a decirle que nos sane. Una vez más, cántelo, dígalo.